Pues el día de hoy el presidente da una extraordinariamente buena noticia. Y es que se llegó a un acuerdo con las empresas que construyeron los gasoductos, estos que tienen contratos leoninos con la CFE, que redundan en ahorro para el gobierno mexicano de 4.500 millones de dólares. Y no solo eso, también bajan las tarifas. Y lo más importante, sin embargo, porque fue realmente una gran conferencia de prensa de las más importantes de lo que va de esta administración, es que ahí estuvo Carlos Slim. Y también ahí no pudo realmente, ante una pregunta muy buena de Lord Molecula, Carlos Slim aceptó que México es un paraíso de la inversión, el patrón de los fifís, aceptando que Obrador está haciendo un gran gobierno en el terreno económico. ¿No? Al final sabemos que de una u otra manera él financia la versión opositora a Fifi, pero ahí en medio, enfrente de Obrador, tuvo que decir la verdad. Fue extraordinariamente una conferencia, la verdad es que les la recomiendo que la puedan ver, o lo más que puedan, pero bueno, ahorita vamos a hacerle un resumen. ¿No? Y es que esto fue lo más importante. ¿No? El gobierno de Obrador alcanzó un acuerdo con empresas constructoras de gasoductos, ahorrará 4.500 millones de dólares. Algo muy importante, porque, bueno, pues vamos a recordar que esto fue un tema relevante hace unos meses cuando Obrador lo sacó, contratos leoninos con empresas gaseras que finalmente iban a redundar en pagar miles de millones de dólares en gasoductos, transporte de gas, en donde se iban a ellos a quedar hasta con el ducto. Y bueno, hay muchos detalles, pero vamos a ver lo general. Señala Obrador el día de hoy, porque llegó a un acuerdo con Carso, Yenova y TC Energy, a un acuerdo por la cual la administración ahorrará 4.500 millones de dólares. ¿No? Señaló Obrador que esto fue posible por la voluntad, la disposición al diálogo de los empresarios, etcétera, etcétera. Hay muchos detalles, pero de todos modos, vamos al margen de lo técnico. Obrador se esmeró, y la vez que vale la pena aquí sí, la capacidad didáctica que tiene Obrador, se esmeró en presentarlo de una manera fácil y digerida cuáles son los beneficios al ciudadano de este acuerdo. Se lo dejó a Bartlett. Bartlett no pudo, la verdad es que no tuvo la capacidad comunicativa. Entonces llegó un colaborador de Bartlett. Y él explicó muy bien para que tengamos claro cuál es el beneficio que finalmente los mexicanos vamos a tener con este acuerdo. Vamos a escuchar a cómo finalmente esta persona, este joven que está parado, que supongo es un trabajador de la CFE, a ser un subdirector, explica los alcances ciudadanos y benéficos para los mexicanos. A ver, estaba en un precio la tarifa con Carso en el contrato. Sí. 77. Están hablando de centavos, 77 centavos. 77. En promedio, sí. En promedio. ¿Cuánto baja con el mismo tiempo del contrato, en los 25 años? Baja a... sí, De 77. ¿A cuánto bajó? bajó en promedio a 47. A 47. Uh-huh. ¿Cuánto baja cuando se amplía el plazo y el volumen? En el caso del Grupo Carso, no se amplió el plazo, solamente se amplió el volumen. Si consideramos el volumen original, se amplió, son 472 millones de pies cúbicos y ahí el precio sería a 51 centavos. Y aumentando el volumen 40%, entonces ese aumento de volumen baja a 40 centavos, es decir, no es mayor el precio sino es menor, lo que da un promedio, considerando las dos cantidades, de 47 centavos y una reducción en promedio del 38%. Eso era lo que quería. Eso. ¿No? O sea, es que es complicado, muchos detalles técnicos, no vale la pena detallarlos en este video, pero Obrador lo hizo fácil. De 77 centavos que se pagaban con el contrato original, ahora se van a pagar hasta 47 en promedio y si se aumenta el volumen, hasta 40 centavos. Una reducción muy sustancial que al final nos va a todos los mexicanos a reeditar, ojo, en nuestro recibo de luz, porque este gas va a ir a gasoeléctricas y donde se va a dar la luz más barata. ¿No? Lo interesante es que esto que está diciendo, ¿no? Hoy intentó ser saboteado por algunas de las prensa fifí. Por ejemplo, el día de hoy Salvador García Soto
y otros columnistas y otros expertos empezaron a señalar que el actual acuerdo estaba siendo más costoso para los mexicanos. Que lo cierto es que Bartlett, Obrador, este joven, no sabe negociar y que finalmente íbamos a pagar más por los contratos. Pero ya quedó muy claro en este ejemplo que puso Obrador en cuanto a cuánto se va a ahorrar, que definitivamente va a ser más barato. Lo relevante, sin embargo, fue la participación de Carlos Slim. Creo que fue lo más importante entre todo. Porque Carlos Slim pues, es el magnate mexicano. El hombre más rico de México. El patrón de los fifís. Mr. Fifi, el sexto hombre más rico del planeta. Su palabra es muy importante, sin lugar a dudas, en cuanto a temas económicos, financieros, de inversión, etc. Y entonces, de manera muy hábil, y aquí debe de darse un aplauso, Lord Molecula, aprovechando que estaba Slim, le pregunta a Slim si está o no de acuerdo con la versión fifí de la economía, la versión fifí de cómo están las cosas aquí en México. La versión fifí, por cierto, la resume rápidamente Carlos Loret de Mola en su contraspot que ayer se viralizó. Esto es lo que dicen los fifís sobre México y sobre López Obrador. Vamos a escuchar rapidito estos 30 segundos. No es para presumir, pero la economía está estancada. El crecimiento durante el último trimestre fue cero. No ha subido la inversión, no ha subido la confianza, no ha subido el consumo, no ha subido la actividad industrial. Lo que sí ha subido es el desempleo. 70,000 empleos se han perdido nomás en lo que va del sexenio. Y a la gente más humilde le quitaron lo poquito que les daban antes y los nuevos no les han dado lo que les prometieron. Por algo renunció el secretario de Hacienda. Quedó como spot, ¿no? Échenle un ojo. Bueno, eso es la versión fifi. Pero vamos a escuchar lo que responde Slim ante esto. ¿Qué dice Slim sobre México y sobre la economía y sobre las inversiones? Estamos a 5 días del primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Analistas nacionales e internacionales, así como políticos, dicen que las cosas están muy mal en nuestro país, en tanto el gobierno dicen que las cosas están bien. Yo quisiera saber de parte de ustedes dos, ¿cuál es la visión actual del México que tienen? ¿Hay confianza? ¿Cuál es la situación para que el pueblo tenga confianza en este gran país? Gracias. Sí. Bueno, en los objetivos que tiene este gobierno, creo que todos hemos estado 100% de acuerdo. Combatir la corrupción, la impunidad, crecer al 4%, bajar el gasto corriente, etcétera. Creo que hay una unanimidad, hay un gran acuerdo. Los objetivos del gobierno, todos los empresarios, hay unanimidad. Ha pasado una primera etapa, estamos pasando una primera etapa, y lo que nos está faltando, ya lo anunció el presidente, ya lo comentó ahorita de manera sutil, muy rápida, pues lo que falta es hacer la inversión masiva que es la que genera actividad económica y empleo. Y es en lo que, como señala el presidente, se está trabajando. En el momento en que se echa a andar ese programa de inversión muy importante, las cosas serán muy diferentes. Habla también de un programa de inversiones masivas públicas. Refinería Dos Bocas, Tren Maya, Tren Transísmico, hasta Santa Lucía. Que ojo, ese también fue un reclamo para Claudio X González, que la mantiene detenida de manera a propósito, pero bueno, ya tenía Obrador la solución. Pero ojo, Slim señala que vienen inversiones masivas. Ahora, que si hay confianza por parte de los inversionistas para ejecutar o para invertir desde el punto de vista del sector privado, hay mucho interés, hay mucha confianza. Si saben ustedes de lo que han leído en las noticias internacionales, la tasa de interés en Europa es mucha confianza. Negativa. La tasa de interés en Estados Unidos es 1,5% a largo plazo. La tasa de interés en Suiza es negativa, en Japón es negativa. Y México es un paraíso en el que pueden tener tasas del 8% en CETES. México es un paraíso en la inversión. Y lo ideal es que pueda haber una alternativa de proyectos de largo plazo que son muy interesantes para el país, sobre todo en los programas de desarrollo que tiene este gobierno en el sureste y en toda la República, pero en el sureste hay un énfasis especial,
y ese dinero está disponible en los mercados internacionales y hay una gran confianza y capacidad de ejecución. Entonces, será en lo que se refiere a ese programa de inversión de infraestructura, que no solo son gasoductos, hablaba el presidente de los hidrocarburos, hablan de las carreteras, el agua, la educación, la salud. Hay una necesidad de puertos, aeropuertos, de infraestructura muy importante y hay las condiciones dadas para que ese dinero fluya a esos programas de inversión, tanto los inversionistas mexicanos, las IFORES, la banca que tiene mucha liquidez, o sea, los recursos ahí están, los proyectos ahí están, hay que ponerlos en contacto. Entonces, en mi opinión… Los recursos están, los proyectos están, la certidumbre y la confianza están. Estamos en una situación en la que el crecimiento puede ser 0 o 2 o 0.2 o 0.8, no es importante, lo importante es que está así porque no ha habido esa gran inversión que se está planteando, que está dentro de los programas de gobierno y que es inminente que se pueda echar a andar inclusive quizás a partir de este año. Ojo, habla de crecimiento, puede ser 0, 0.2, 0.8. No es importante. Están los recursos, están los proyectos. Lo importante es que se echan a andar los proyectos. Hay proyectos que pueden madurar, empezar a hacerse, como decía el presidente, que ya tienen la ingeniería básica y arrancan los trabajos. Y entonces, en ese sentido, yo tengo una gran confianza. Por otro lado, el empresario invierte no porque tenga poca o mucha confianza, sino porque tiene mucha o poca demanda. Si hay demanda, pues invierte. Si no, es un tonto, va a perder sus actividades. Entonces, esa demanda se dará cuando con todas estas inversiones se genere mucho empleo, mucha actividad económica, también va a fortalecer la demanda y va a jalar a que las empresas inviertan. Y el empresario que no invierte o pierde su capacidad de estar en el mercado o pierde la participación de mercado que tenía porque otros sí lo van a hacer. El empresario que no invierte pierde su participación en el mercado. Lecciones sí, pero bueno, finalmente es la versión real, creo que de las cosas. No fifín interesada tipo Loreto. Entonces yo estoy convencido que vamos a crecer bien y pronto, no este año, probablemente este año no pueda, no sé si crezcamos o no crezcamos, no creo que es intrascendente, lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento como se han planteado a través de estas grandes inversiones y que los recursos ahí están y los proyectos ahí están. Y ya una vez que esto se genere, ya el inversionista empezará a sentir, el empresario que tiene demanda en tal producto, que tiene demanda en otro producto. Ahora, por la política que se ha establecido, que además yo estoy totalmente convencido que es la mejor, de que se empiece a buscar que la gente tenga un ingreso, particularmente los jóvenes, etcétera, el consumo de bienes populares ha estado subiendo. Aquí está hablando de los programas sociales, becas, lo de jóvenes construyendo al futuro, etcétera, etcétera. Pero el chiste es que suba la economía en general. Pues eso es. ¿Cómo la ven? Slim, hablando pues de la verdadera versión de las cosas económicas. Slim es el que financia también la guerra sucia contra López Obrador. Slim es el verdadero dueño de Reforma. Eso no hay que negarlo. Pero ahí enfrente de Obrador, ahí enfrente en la mañanera, ni modos, tuvo que decir la verdad. Que hay una gran potencial para México, que hay gran certeza y certidumbre para los empresarios y que están esperando nada más las inversiones masivas, que bueno, ya vienen, ya están, ya empezaron por Dos Bocas, ya arrancó, Santa Lucía está medio frenado, Tren Maya ya también está arrancando, y que esto va a potenciar sin lugar a dudas el crecimiento de este país. La versión Slim frente de López Obrador. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.